vamos a mostrarles la habilidad. ¿Están viendo, no? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. Acá dice Colegio Ingeniero del Perú. El nombre del ingeniero, donde vive y su número de colegiatura, fecha de incorporación. Y acá son todos varios, ninguno. Y acá te ponen la fecha. Dice válido, vigencia hasta el 31 del 12 de 2021. Firme y sello del Colegio de Ingenieros. Eso es de lo único que te vale. O sea, te colegias para esta vaina, ¿no? Para esta cuestión. Muy bien, pero así es. Entonces seguimos el asunto. Eso es el certificado de habilidad. Elaboración del expediente técnico. Fíjense, vamos a ver cómo elaboramos el expediente técnico. Nos dice, dado en el decreto ley 25.844, ley de concesiones, normas técnicas, condiciones indicadas en el documento del punto de diseño, el Reglamento Nacional de Construcción vigente, Ley de Proyecto del Medio Ambiente y protección del patrimonio cultural de la nación según corresponda, el SLUM, que es la parte de la normatividad de abreviaturas. Una vez que ya tenemos, ahí tenemos la elaboración del expediente, y digamos, esta elaboración del expediente está normado con esto de acá. Aparte, esta es la parte básica que no debe faltar. Aparte de eso, tengo que agregar algunas normas para la parte de protección, la parte de regulación, sensibilidad. Hay que adherir algunas normas más, pero ya tienen la parte básica. Ejecución de la obra. Se supone que, fíjense, acá yo presenté el proyecto, va una, dos o tres veces, pero al final termina con darte la conformidad del proyecto. Te dan la conformidad del proyecto y apenas te dan, tú ya puedes solicitar el inicio de obra. Entonces haces una carta del interesado dirigida al concesionario dando aviso del propósito de iniciar la obra con una ampliación no menor de 7 días útiles, a partir del día que te dan la conformidad del proyecto. Presentando además al contratista especialista y al ingeniero residente, adjuntando lo siguiente. ¿A quién se refiere? Al propietario, ¿no? Una copia del proyecto aprobado por el concesionario vigente y en caso de tratarse de ejecución parcial del proyecto, indicar en los planos del proyecto las partes a ejecutar y explicar las razones por no desarrollar la totalidad del mismo. El proyecto tiene que estar foliado. B. Copia de documentos de la aprobación del proyecto, o sea, lo que vendría a ser la conformidad del proyecto. Para sistema de distribución, copia del documento que acredita la representatividad legal vigente del interesado. Certificado vigente de habilidad del profesional. Ya les mostré. Copia del registro de contratistas de Consucode y cuaderno de obra. Eso es lo que necesitas, esos documentos, presentar para que el concesionario nombre a su supervisor y les diga, tal día comienza tu obra, tal día va a ir nuestro supervisor y van a entregar el terreno, las áreas para hacer la obra. Además, debemos presentar un cronograma actualizado de la ejecución de la obra, un metrado total de la obra, copia de la póliza de seguros contra accidentes y por trabajo bajo riesgo, y una copia de la factura del pago correspondiente al derecho de conexión que se hace al concesionario.
Y con eso haces tu obra y al final pones en servicio la obra. ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? Ahora vamos a ver la parte de la elaboración del proyecto, de elaboración del expediente. ¿Cómo es que elaboramos? Y acá pongan cuidado e interés, jóvenes, porque los proyectos no tienen motivación, no tienen esa parte, una hoja de respeto, como dicen los trabajos de investigación. Vean mejor qué es lo que debe contener. Contenido del proyecto. Tiene sus memorias descriptivas, especificaciones técnicas, cálculos justificativos eléctricos y mecánicos, cronograma de obra y plazo de ejecución de la obra, metrado de la obra, planos del recorrido del cable, que puede ser aérea, subterránea o ambas, con indicación de la ubicación de las subestaciones, cortes transversales de vías, planos de ubicación, con leyenda y notas en una escala 1 en 500 o 1 en 1000, ubicada en la esquina de los planos. Y planos con detalles del montaje de estructuras, subestaciones, retenidas, cimentaciones de estructuras, puestas a tierra, ductos, diagramas pilares y otros que fueran necesarios para que el expediente quede completamente expeditivo. Memorias descriptivas. Las partes de las memorias descriptivas. Deberá indicar generalmente del proyecto los datos como, por ejemplo, el nombre del cliente, su razón social, su rubro, o sea, a qué se dedica, ubicación, la dirección de la empresa, relacionado con una avenida principal, siempre diciendo, ¿no? Su punto de ubicación es de la avenida tal, a 3 cuadras a la derecha, lo ubican mediante un planito. Datos del ingeniero proyectista, o sea, cómo te llamas, cuál es tu colegio, a qué teléfono te van a ubicar y todos esos detalles. Detalles del punto de diseño. ¿Qué significa detalle del punto de diseño? Significa decir, poner ahí tus datos que hemos visto, que es potencia de cortocircuito, la tensión, el tipo de tarifa que has solicitado, y además, dónde está ubicado. En esta parte es bueno presentar el PMI que te ha dado el concesionario. Luego viene el cuadro de cargas. ¿Cuál es el cuadro de cargas? Y el cuadro de cargas tiene por objetivo visualizar o determinar casi en forma inmediata cuánto es la máxima demanda de que vamos a solicitar o que vamos a gastar. Las bases del cálculo son las normas que hemos visto en... Vamos a buscarlo para que... Es que lo que pasa es que los estudiantes normalmente eso se olvida. Pues por acá tenemos las bases de cálculo, ¿eh? Ahí está. Todas estas normas se le denominan de acá para adelante bases de cálculo. Normas que se utilizan para elaborar los proyectos. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces esa es la base de cálculo.
Acá está, bases del cálculo. Después tenemos el alcance del proyecto, dice contenido del proyecto, los alcances del proyecto. Ojo, estamos en las memorias descriptivas. El alcance del proyecto significa dónde comienza y dónde termina. La descripción del proyecto en 3, 4 líneas tienes que describir generalidades de la red particular, subestación particular, por ejemplo. Siguiente, compatibilidad de especialidades. Compatibilidad entre las redes de gas, telecomunicaciones, podría ser red de agua también, agua, desagüe. Tengo que especificar si estoy por encima de la red de desagüe, voy a cruzar, ahí tienes que decir algo. Y en todo caso, acompañar esa información con los planos que requieras. En parte si es comunicaciones, con planos de la telefónica, y si es de agua, con CEDAPAL, y si es de gas, con Cálida. Tienes que adjuntar y decir ahí más explicaciones en el anexo número tal. Y en el anexo ahí tienes que adjuntar los permisos que ellos te dan conjuntamente con sus planos y detalles y cómo es que vas a hacer el cruce. Muy bien, entonces todo esto es el índice, fíjense. Ahí está todo el contenido en las memorias descriptivas. Entonces, hemos jalado nosotros la información de un proyecto que hemos hecho y a grandes rasgos vamos a hacer las memorias descriptivas. Acá están las generalidades, la ubicación, dónde está ubicado, el proyectista, acá está el propietario, el proyectista, tus datos para que te puedan ubicar, los antecedentes, acá lo tenemos, el suministro asignado también, de la misma forma, el punto de diseño que te han asignado, ahí lo tienes. Alcances de la obra. Por ejemplo, dice, comprende red de media tensión trifásica en 20 kilovoltios, operación inicial 10 kilovoltios, instalación subterránea desde puesto de medición a la intemperie, ubicado en el pasaje tal, adosado, dice, al lado derecho de la subestación. Y decimos acá, la subestación proyectada es del tipo caseta modular, el interior se haya ubicado dentro de la propiedad, respetando los límites requeridos por el Código Nacional de Electricidad para este tipo de proyectos. Descripción del proyecto. Fíjense, ahí se describe rápidamente qué cable vas a utilizar y el recorrido del cable está especificado en este plan. Luego hacemos de esta parte que vendría a ser, fíjense, descripción del proyecto, tenemos 1.31, el cable, 1.32 de la subestación, qué contiene, cómo lo vas a hacer, en qué plano de arquitectura lo estás acompañando, si fuese así. La celda delgada, dice, conformada por un seccionador tipo LAR de potencia marca Feonet totalmente equipada, juego de fusibles, un relé CEPAN 80 para la corriente homopolar, un transformador 500 kVA, tiene la relación, una celda de distribución para un tablero de 3 por 1600 de baja tensión, con regulado, con 50 kiloamperios de poder de corte y que va a trabajar en 220 voltios, 60 Hz. Ya estamos en el 1.33, conexión a puesta a tierra. En el caso de Enel te pide un poste de tierra para media tensión y otro para baja tensión. Este neutro te lo piden los del sur, nosotros le hemos puesto el neutro por si acaso, estás haciendo un trabajo con luz del sur. Mejor se peca por abundancia que por necesidad. Y ahí llegamos a las bases de cálculo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, todas las normas que nos han dicho anteriormente, reglamento, toda la parte de las normas IS 947 para seleccionar interruptores,
La BD 102-1-2 para media tensión y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, en trabajos con electricidad. Los parámetros considerados, ahí tenemos todos los parámetros, tal potencia, tensión, frecuencia, caída de tensión, con lo que nosotros vamos a trabajar. Ahí tienes el cuadro de cargas. Fíjense, el cuadro de cargas tienen que tomarlo con interés. Es la relación de todos los equipos, su potencia instalada en los equipos, su factor de demanda y su máxima demanda. Y a partir de esta potencia, de esta máxima demanda que está acá, que lo vemos ahí, nos decimos, ¿no? Yo voy a tener acá la potencia instalada, que lo jalo, acá lo tenemos. Un factor de simultaneidad de 0.7, multiplico 564 por 0.7 y voy a tener 395. Redondeamos y pedimos 400 kW de potencia instalada. Y además decimos, estamos pidiendo 10 kilovoltios y también estamos pidiendo a una tarifa EBT2. Fíjense, el cuadro de carga se elabora para este fin, nada más, no hay factor de potencia, o sea, todo esto, o sea, ¿cuántos interruptores tendrá el tablero general? Va a tener 14 interruptores. ¿Cuál es la potencia que vas a contratar? 400 kW. Estamos en las memorias efectivas. Seguimos con los planos. 1.7 planos. Estas siglas, o sea, estos números, te da el concesionario. Todo eso te da el 1, tú sigues 2, 3, 4, lo que sigue, ¿no es cierto? Acá en este proyecto hemos tenido 4 planos. Hay proyectos que tienen un plano, que tienen 2 planos, que tienen 10 planos o 12 planos o lo que sea necesario. Cumplimiento del código. Tienes que decirle que tú vas a cumplir y te comprometes a respetar el Código Nacional de Electricidad de suministro y utilización. Pone la fecha y se acabaron las memorias efectivas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Seguimos entonces? Profesor, Hola. recuerdo que en su momento mencionó los cálculos mecánicos. ¿A qué Cálculos se...? Sí, todavía no tenemos cálculos mecánicos. O sea, ok. sí, hemos ido acá del proyecto. A ver, por acá está esto. Acá. Estamos viendo las memorias ejecutivas. En este momento hemos visto eso tan solamente. Ahora vamos a ver las especificaciones técnicas. Y después veremos los cálculos justificativos o memorias de cálculo eléctricos y mecánicos. Y después haremos un cronograma de obra, con un plazo de ejecución de obra. Y después haremos el metrado. Y después viene la planoteca. Esa es toda la planoteca para este proyecto. Recién hemos terminado las memorias ejecutivas. Vamos a las especificaciones técnicas. ¿A eso se refería? ¿El que preguntó? Sí, profesor, sí, gracias. Ya, ahora vamos a las especificaciones técnicas. Acá, fíjense, vamos a ver 12 temas. Uno son los conductores eléctricos, tableros, general de distribución, interruptores,
Esto está más vinculado con la parte de baja tensión. Pero igual en el otro, en esta parte también vamos a ver conductores, electroductos, cajas de fierro que vamos a utilizar, tomacorrientes. Eso, por ejemplo, tomacorrientes va a ser las memorias o las especificaciones cuando se refiere, pues, o sea, predios unifamiliares y todo eso. Interruptores unipolares usados en iluminación también, grupos electrógenos y electrobomba, cuando sea necesario. Tema de aterramiento, por ejemplo, si es útil, y el SOMA, que es la parte de seguridad. Veamos entonces. Redes de media tensión. Acá tenemos el cable es de este tipo. Tiene la sección es 3,1 por 50 milímetros. Esta es la corriente corregida, 150, la nominal es 250. La tensión de diseño, la tensión de trabajo. Y acá otros detalles que son propios y normas que son propios del cable, que lo vas a encontrar en la hoja técnica del cable. Especificaciones técnicas, únicamente especificaciones técnicas. Dice, cintas de señalización color rojo. ¿Qué significa esta cinta? Cinta de peligro, tiene un ancho, un espesor, una elongación y algunos detalles. Y por ejemplo, en la cinta debe estar escrito peligro de muerte 20 kilovoltios. Y la empresa Enel, porque esa es la que utiliza 20 kilovoltios. Cinta señalizadora color celeste. Si tú vas a poner un cable directamente enterrado, entonces con una cinta celeste lo vas a cubrir exactamente como se ve acá. Para que en un determinado momento alguien está bajando, haciendo hueco y se va a chocar con la cinta celeste, entonces vamos a pensar que ahí tenemos un cable de media tensión. Terminal interior para el cable 18 a 30 kilovoltios. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver. Voy a traerles, yo tengo un cabezal como esto para que ustedes lo puedan ver. Un momentito, voy a traer el cabezal. Muy bien, hay dos tipos de terminaciones. Yo le voy a mostrar uno. A ver, vamos a ver. Fíjense. Esta parte que ustedes ven acá. ¿Me están viendo, no? Sí, profesor, logramos observar. Ya, esta parte es el terminal. Esto va conectado a otro cable o va conectado al transformador o va conectado a una platina, esta parte de cable. Entonces el cable, esta cinta que ven ustedes acá, esta cinta, espérate, vamos a ver que se vea más nítido. ¿Ven esta cinta de acá, no? ¿Qué pasa? Ahí. Esta cinta que ven ustedes acá, ya esta cinta, esa es la parte terminal de esta pieza que vemos acá. Esto de acá esto se llama el recubrimiento especial de media tensión, que tiene unos discos, ¿ven? Acá tengo un disco, por acá tengo otro disco y acá tengo otro disco. Entonces, ¿por qué se ponen los discos? Si yo cojo de este punto de acá, fíjense. Ahí, de este punto. Profesor. Hasta la otra, hasta acá, ahí tengo una longitud de 600 milímetros.
Los discos, ¿qué hacen? Alargan la línea de fuga. En la parte trasera, fíjense, ahorita les muestro. Ahí está la parte trasera. Y en esa parte trasera ven ustedes una trenza de hilo. Ahorita vamos a conversar. O sea, voy a dejar esta parte y me preguntan, ¿por qué la trenza de hilo? Si ven ustedes la parte, si ahí ven, por ejemplo, cómo es el cable, ustedes van a ver el alma, igualito como lo vemos en el corte, ¿no? Ahora les explico. La pantalla ¿dónde nos quedamos? Fíjense, ustedes han visto esta parte que es la terminación, es el terminal. Pero acá para que esto pueda terminar bien, se le coloca una cinta toda la vuelta para evitar de que la humedad se pueda meter acá a la vela, porque todo desde este punto hasta acá hay una vela internamente. ¿A qué se le denomina vela? A una silicona que recubre una cinta negra que tiene el cable. En este caso tenemos, por ejemplo, estas son terminaciones cortas, estas son cortas y estas son largas, y acá en la parte inferior, a ver, le voy a hacer ver en su curso de medidas. En su curso de medidas tenemos la parte de, vamos a buscarlo, para que lo vean. Para que lo vean a plenitud. Ahí tenemos el cable, fíjense. Este es el alma de cable, esta es la silicona de aislamiento que les estoy diciendo. Acá debajo tenemos una cinta negra semiconductora, no se ve casi la cinta, pero ahí está. Aquí encima tenemos también una semiconductora externa. Acá tenemos una pantalla metálica de platina y acá tenemos la cubierta externa. Esta platina, descubriéndolo y para poder tomar ahí la parte de la puesta a tierra, es muy difícil y se rompe. Por eso es que es mucho mejor tener este tipo de pantalla con hilos. Y generalmente lo que pedimos son hilos, o sea, un mixto, hilos con platina. Vamos a mostrarles. Hay muchísimo que aprender de esta parte, esa parte es muy, muy amplia. Entonces acá tenemos, fíjense, este es el terminal, lo están viendo, ¿no? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya. Fíjense, acá está el terminal de cobre a presión. Acá se puede visualizar los huecos que el equipo, la máquina para poner la presión a estos terminales. Ahí adentro tienes cobre. Acá más abajito, ya la silicona, ¿ve? Esta silicona cuando uno lo trabaja, esta silicona, tienes que tener trapos limpios, blancos, si es posible, lavarte las manos, porque esta silicona no puede ensuciarse. Tiene que ser una silicona bien, esta área debe ser la más limpia posible. Una vez que llegamos acá, fíjense,
Acá tenemos esta cinta para poder hacer la puesta a tierra, que lo vemos con más detalle acá, ¿ve? Acá tenemos una cinta o una trenza, que esta trenza lo jalamos hasta el final, se enrosca y se pone unas cintas de sello acá y se lleva hacia el sistema de aterramiento. Entonces, eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Y a esto se le llama terminaciones. Hay varias formas, hay terminaciones, 3, 4 o 5 tipos de terminaciones que tenemos acá en nuestro país. Propiamente es así, miren. Esta es la silicona del cual les hablo, que es más o menos una longitud de 60 centímetros. Acá está el cable propiamente dicho y encima tenemos todas las capas. Entonces, esta tierra debe venir a un sistema de tierra de la subestación. Se juntan los tres y se lleva uno solo. En el otro lado también se lleva uno solo. ¿Qué pasa si hacemos una combinación de, por ejemplo, 3 puestos intermedios y en los extremos un puesto? Entonces decimos, esto va primero encima y se conecta acá. Después esto va en el segundo y se conecta acá y después esto va al tercer nivel. Ahora vemos acá, esto va al primer nivel y lo tenemos para acá y en la salida. Y esto lo tenemos en el segundo nivel, ¿ve? En suma, todos estos están conectados al sistema de aterramiento. Ahí tenemos otro sistema que tiene transposición. O sea, venimos esto en el lado de arriba, pasamos al lado medio y pasamos al lado inferior. Entonces, tiene que ver mucho este tipo de enlace con los cables que vamos a utilizar. Todo esto es, por supuesto, es media tensión, cables que tienen uso subterráneo. Y acá tenemos el cable, ya entendemos cómo es el manejo, y ya se terminó el cable. Por ejemplo, de acá hasta acá voy a tener 10 kilómetros, entonces acá tendré pues 2 kilómetros. Hago un empalme, sigue el empalme, esto está, por ejemplo, arriba, en medio, y está abajo, termina. Esto está en el segundo, va al tercero y va al primero. Y este último está en el tercero, va al primero y va al segundo. Y ahí tenemos pues los tipos de cable con los cuales vamos a trabajar. Revisen sus copias, ustedes deben tener eso en la parte de medidas. Estamos, dice, terminar para cable, para ese tipo de cable. Entonces, terminamos 2 clases, tenemos. Cables tipo corto y cables tipo largo. El corto puede ser así con sus discos para alargar la línea de fuga, o puede ser en forma de ese tipo. Cuando es interno es así nomás, y cuando es externo es de esta manera. Entonces llega el agua acá y aumenta la línea de fuga. Tuberías, ahí tienen la hoja técnica de las tuberías, y acá se dice cuánto es el diámetro, el peso, la longitud, etcétera. Respecto a las zanjas, ¿qué consiste la zanja? ¿Qué tipo vas a hacer? ¿Cómo los zarandeas y todo? Respecto a las cruzadas son electroductos de concreto que tienen concreto vibrado con 4 vías de 90 milímetros de diámetro nominal y 1 metro de longitud. Ahí te describe qué vienen a ser las cruzadas. Subestación tipo caseta exterior. ¿Qué significa eso? Significa que vas a tener que hacer una caseta. Si es exterior, entonces estás a la intemperie, más o menos de este tipo, donde tú tienes la celda de llegada, tienes la celda de transformación y la celda de distribución, con todas sus medidas, el color que va a ser un RAL 7032, que es característico, y sus detalles también. Ahí podrían ustedes agregar un poco más de detalles de lo que ustedes van a elegir.
Seccionador tripolar de potencia. Acá les digo, el seccionador tripolar de potencia está acá, que vendría a ser la celda de llegada. Entonces tenemos ahí de qué marca es. La tensión nominal del sistema, la máxima tensión, su corriente, todos sus detalles que lo vas a encontrar en la hoja técnica de este seccionador. O seccionadores unipolares, puede ser de este tipo, ¿ven? Esto acá, este es prácticamente todo el equipo, le falta poner la lata, el mueble y ya tienes un seccionadores unipolares. Ojo, los seccionadores unipolares no tienen capacidad de ruptura. Fusible limitador de corriente, la marca puede ser tipo CEF, puede ser tipo mesa también tienes. Hay varios tipos de fusibles. Y entonces igual, 3 unidades con sus características que lo vas a encontrar en la hoja técnica del producto. Barras colectoras, cuando utilizas este tipo, ahí tienes barras colectoras tanto en la parte superior como en la parte inferior. Eso también tienes que incluirlo. Si fuese sistemas Schneider, eso no tiene barras colectoras. Sus barras ya están incluidas, están forradas con PVC especial, no están recubiertas, como en este caso están expuestas. Ahí tenemos la celda de transformación. Tenemos, fíjense, el transformador seco que está en medio de una celda. Es un tipo tablero, un mueble metálico para que por acá, para que entre el aire y por acá para que salga. Pero realmente para tremendo transformador hay que hacerle unas rendijas acá al costado que el aire entre por ese lado y salga por la parte superior. Características del transformador. Tenemos que ver que en potencia, en distribución más o menos es así, pero en potencia tenemos que agregar el rebucol y algunas otras cosas que son necesarias y la norma no lo solicita. Especificaciones técnicas del cálculo de la cámara de drenaje. Cuando tú vas a utilizar ese tipo de transformador, hasta acá no tenemos tanque conservador de aceite, porque debe ser pequeño, porque si no tendríamos un tanque en la parte superior. La mitad lleno de aceite, más el aceite que tenemos acá, tenemos que prever un depósito cerca a la subestación para que una vez que, en el supuesto caso que este mueble revienta, ¿dónde se va a ir el aceite? Entonces tendríamos que hacer un buzón acá y acá unas tuberías que conduzcan a este aceite al buzón. Entonces revienta, no hay problema, apagamos todo y esperamos que todo el aceite caiga a la zanja. De la zanja se va a ir a este buzón, se llena el buzón y después sacamos el transformador. No sé si ustedes escucharon hace unos años en Mesa Redonda una explosión, un incendio. ¿Qué pasó? Que compraron un transformador de 250 kVA y el consumo era como de 400. Entonces el transformador todos los días luchaba por darle pues al cliente lo que necesitaba. ¿Y qué había pasado? Que el interruptor acá en el primario era un interruptor para 500 kVA. Y toda la parte de la media tensión, los fusibles eran para también otra capacidad. Entonces llegó un momento que reventó. Se reventó el tanque y comenzó a incendiarse. Y el aceite se iba hacia el piso y como salía a presión se disparaba como si fuese, pues, como si fuese lluvia, ¿no? Como ya había fuego, el fuego se iba con el aceite, tipo lluvia. Entonces, un montón de gente murió ahí. Y cuando nos hemos enterado, cuando buscaron profesionales para que vayan a hacer el análisis que había pasado. Yo tuve la oportunidad de conversar con un colega que lo contrataron para que vaya,
y él emitió el informe y era un desastre, pues. No había protección en media tensión, no había protección en baja tensión, en medio de los tableros, cerca de los tableros, cerca de los cables había mercadería, un desastre completo. Pero hasta ahora no hemos aprendido, porque ustedes se van a la parte, digamos, a los pueblos jóvenes o a algún distrito que tiene algunos mercados y van a ver, ¿no? Tienen los cables, ahí están colgados las bolsas o lo que vende el puesto, ¿no? No aprendemos todavía. Especificaciones técnicas de la cámara de drenaje de aceite. Entonces, para ese transformador de este proyecto, por ejemplo, tenemos acá el peso o la densidad del aceite. Tenemos, según el catálogo, los kilogramos del aceite, todo el aceite, el volumen calculado, el factor de seguridad, la capacidad total del aceite en metros cúbicos y el total, o sea, redondeamos a 0.8 metros cúbicos. Entonces tenemos que hacer un buzón que tenga la capacidad de poder albergar en su interior 0.8 metros cúbicos. Acá tenemos los datos para el cálculo, se ha hecho para un fabricante marca Del Crosa, con todos sus detalles y el transformador con sus accesorios y el cálculo con estas dimensiones. Especificaciones técnicas de los aisladores. Aisladores de porcelana o puede ser aisladores también de este material que le llamamos, ¿cómo se llama esto? Silicona, puede ser silicona o puede ser porcelana. Entonces el color lo elegimos y elegimos el esfuerzo también. Los aisladores portabarras tienen esos detalles. Acá ven sus características técnicas, sus dimensiones. El tablero de barras. El tablero de barras en lo que es en él no hay ningún problema, pero si fuese Luz del Sur, no les agrada que le pongas tablero de barras, porque la norma dice hasta los bornes del transformador de potencia o el transformador de distribución. Fíjense, estamos en el tablero de barras. Sistema de puesta a tierra, tienes que relatar en forma resumida cómo va a ser tu puesta a tierra y los niveles de resistencia. Dice acá resistencia de puesta a tierra para baja tensión, 10 ohmios, y para de tierra para media tensión. Eso es lo que le satisface a Enel. Enel hace un tiempo está exigiendo los recloses. ¿Qué viene a ser un reclose? Viene a ser un interruptor digitalizado o en todo caso automatizado. Entonces, la corriente ingresa por acá, por ejemplo, ingresa por esta parte superior y sale por este lado. Acá debajo, debajo en esta caja hay un motor que está sincronizado y entonces yo en la parte debajo también tenemos unas tarjetas y podemos tener una conexión de este tablero hacia la parte exterior vía control remoto. De tal manera que del piso yo puedo comandar para que el interruptor se abra o se cierra, se abra o se cierra. Entonces, realmente, ¿cuándo se va a abrir el interruptor? Cuando la tarjeta detecta una sobrecorriente, una falla, entonces este recloset se abre y se utiliza exactamente como un interruptor de potencia. Pero es muy caro, cada unidad de esta por lo menos cuesta $25,000. Más el poste, más su implementación, más su instalación, protocolo de pruebas y todo, ya estamos con más de $30,000. Fíjense, y ahí tenemos la canalización de las redes, que puede ser en este caso, acá tenemos los cables, acá tenemos un ducto con 2 vías, no hay ningún cable todavía. Yo puedo poner 2 cables de 50 milímetros por este ducto de acá y otro por este ducto. O podría ocupar 1, 2, 3, siempre en media tensión tú llevas 3 alimentadores, porque cada uno de los alimentadores lleva su tierra.
La altura es 1050 y en este caso también 1050 cuando tienes encima jardín, dice sin acabado superficial, pista de concreto. O sea, esto es más o menos como un jardín. Ahí tenemos vereda. Fíjense, cuando tenemos una vereda encima, este es el espesor de la vereda. Tenemos un metro 20 a la altura del cable y hacia abajo tenemos 15 centímetros de solado. Solado, dice solado de concreto pobre. Hay que poner un solado y encima tierra cernida 10 centímetros para colocar los cables tal cual lo vemos acá. Y acá aprovechamos en este caso. Eso se llama cable directamente enterrado. En la tabla que nosotros manejamos en baja tensión, claro, la profundidad es diferente, pero enterrado, ¿qué significa? Significa que el cable va a estar, fíjense, en tierra cernida compactada, en medio de tierra cernida compactada, abajo tierra cernida y encima tierra cernida. Hay que tener cuidado porque ese es el prototipo de una instalación que está en el catálogo, dice enterrado. A eso se refiere el catálogo. Este es el cable, ojo, no es tubo. Ahí tenemos ductos de concreto, ¿no? Acá tenemos una fase y otra fase. Eso se llama el ducto. Y ahí tenemos los seccionadores de potencia unipolares, que generalmente son comandados por unas varillas especiales que se construyen para poder hacer la operación de este tipo de equipos. Acá tenemos un seccionador tripolar de potencia. Este fusible hacia arriba está conectado con unas barras, a las barras horizontales, y hacia abajo está conectado a los cables de media tensión. Ahí está, ¿ven? Hacia arriba lo pintamos como una sola barra, pero como eso está de perfil, o sea, de frente, lo estamos viendo de frente, ¿no? Y entonces en el espacio tendría que distribuir hacia el fondo las otras dos fases. Y tenemos en este caso, este viene a ser el seccionador, esta parte de potencia, este es el fusible. Y acá tenemos, fíjense los seccionadores. Todo se llama seccionador tripolar de potencia. Este es el seccionador, los tres seccionadores, estos son los fusibles y esto vendría a ser el seccionador de potencia. O sea, la unidad que entra y sale. En esta parte tenemos el cable de media tensión cada una de las fases, viene al transformador trifásico, fase RST que está proyectado. Acá tengo el tanque conservador y acá tengo los aisladores que van hacia el tablero general. Otra parte importante son los equipos de seguridad y maniobra. Acá está escrito bajo un resumen, porque la clase, pero nosotros tenemos que decir que es el casco dieléctrico, las botas, características de los guantes, la pértiga de maniobra, las placas de señalización y el banco de maniobras. Mínimamente eso, hay que especificarlo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus características? Para trabajarlo en media tensión. Y ahora nos vamos a la memoria de cálculo. ¿Preguntas, jóvenes, si tienen por ahí? Parece que todo claro, ingeniero. Muy bien. Memoria de cálculo. Entonces, comenzamos por la potencia instalada. El punto 1, este es el número 3. 3.1, potencias instaladas de las cargas eléctricas. Hacemos la sumatoria y tenemos acá la potencia instalada. Determinación de la máxima demanda. Lo hacemos en un cuadro. El cuadro de cargas. Entonces, acá ya jalamos lo que esté en el cuadro. Selección de la potencia del transformador. Entonces, acá decimos, hacemos
Lo que por ahí tenemos unas tablas que seleccionamos en base al cuadro al cual la máxima demanda, dimensionamos el transformador. En todo caso, lo hacemos así, ¿ve? Tenemos, por ejemplo, determinamos la máxima demanda. Esta máxima demanda la traemos acá. Lo dividimos entre punto 85 y ya tenemos el transformador. Normalmente hacemos lo siguiente, ¿no? Le colocamos un factor de ampliación de 1.2, en todo caso, en esta parte, ya lo hemos puesto porque en este caso el propietario ya compró su transformador. Entonces, ¿para qué vamos a sacar números si va a salir más de 500? Entonces, mejor lo hicimos de esta manera. Se recomienda que se coloque un factor de ampliación. Es mejor trabajar con un número un poco más holgado para la tranquilidad del proyectista y del propietario. Fíjense, para hacer sus proyectos, esto no es difícil, es muy simple para poder realizarlo. Cálculos del sistema de baja tensión. Para poder decir, acá tienes el transformador, va a trabajar en 230, la longitud 20 metros, la corriente nominal, la altura 20 metros, la corriente de diseño, la sección que vas a utilizar, la capacidad que va a tener el cable, la caída de tensión, el interruptor de 1600, su regulación térmica y su regulación magnética. En la parte de cálculo hay que calcular los cables, ¿de acuerdo? Los cables, el interruptor termomagnético regulable y el transformador de baja tensión. Para este caso, eso es lo que tenemos. Cálculo del cable de media tensión. Lo calculamos por capacidad, por caída de tensión, por capacidad y caída de tensión. Vamos a hacer un ejemplo donde hacemos este cálculo por capacidad y también por caída de tensión. Lo importante acá es que tenemos las características del cable con el cual vamos a trabajar, copiado obviamente de la hoja técnica del cable. Y acá yo voy a escoger esta alternativa, dice 3 cables unipolares en formación unipolar, tendidos en paralelo con la separación de por lo menos 7 centímetros, uno del otro. ¿Tendidos dónde? En el piso, obviamente. Cálculo de la capacidad del fusible. Para calcular fusibles, a ver, no sé si como ustedes hemos visto el otro día, cuando hemos visto protección, hemos visto cómo calcula su fusible. Me parece que sí, ¿no? No, profesor, todavía no. Seguro, yo recuerdo que hemos visto fusibles la clase pasada. Por eso es que en sus copias les he mandado cómo se manejan las curvas. Claro que hemos hecho eso. En todo caso, acá lo tenemos. Corriente de diseño. Esto es muy conservador, pero bueno, no hay problema, ¿no? Podría ser el que más utilizamos, apúntelo. Corriente de diseño es igual a 1.25 por la corriente nominal. Cables, ¿no? Entonces, pero ese fusible tiene que también cumplir por corriente de inserción, que son 12 veces la corriente nominal, y un tiempo de 0.1 segundo. Y por daño térmico, que son 20 veces la corriente nominal versus 2 segundos. Entonces, espero que por acá tengamos. Bueno, tenemos detalles de los fusibles. Eso ya depende del proyectista. Entonces, acá tenemos, fíjense, voy a agrandarlo esto. Y tienes la corriente nominal, tienes la corriente de diseño del trafo, tienes la corriente, en este caso, inrush. Vamos a verlo. Esta corriente inrush son 12 veces la corriente nominal, o sea, son acá 29 por 12, debe salir más o menos 200 y pico, y lo cruzas con punto 1. Este punto de acá debe estar por debajo de la curva. Porque, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, este punto está acá,
Cada vez que se produce esta corriente inrush, lo va a destruir al fusible. Entonces, el fusible tiene que ser ligeramente mayor. Ese es un detalle. Y acá en este punto de acá, ¿por qué? Porque acá tengo 1 segundo. Acá tendría 2 segundos. Vamos a ver si se puede colorear acá. No entra. Pero bueno, acá tienes 2 segundos, ¿ven? 2 segundos te vienes acá, llegas a este punto y bajado hasta el eje de las X, yo debo tener 20 veces la corriente nominal. Acá yo debo tener 20 veces. Y a este punto se le llama curva de daño térmico del transformador. Entonces te dice, ¿no? Frente a un cortocircuito hasta acá, el transformador está protegido. De acá esto que está punteado ya no tiene protección. Pero el fusible se va a romper antes, ¿ve? Definitivamente se va a romper antes. Y el esfuerzo térmico que he calculado prácticamente nunca se va a dar. Y en la parte de arriba tenemos el título, dice, ¿no? Subestación convencional, en la relación de tensión, transformador trifásico, 500 kVA, curvas de coordinación fusible primario, daño térmico del transformador. Y acá tienes el esquema con el cual estás trabajando. Te dice un delta, un DIN5, que lo tenemos acá. Acá tienen los termomagnéticos, la base de la tensión de vacío, la capacidad del transformador, los valores de las corrientes, tanto primario como secundario nominales. ¿Preguntas, jóvenes? Eso es, yo les he mandado en esa clase de protección. No, ya recuerdo que no son ustedes. Voy a mandarles, vamos a ver protecciones con ustedes también. Lo que pasa es que yo dicto un curso que se llama Subestaciones y ahí a ellos, ya me recuerdo, a ellos les he dado toda esta parte. Léanlo bien, si no lo han entendido, la próxima vemos un ejercicio. Pero fíjense acá, esto está para 10 kilovoltios. Pero este trabajo va a trabajar también en 20 kilovoltios. Entonces 20 kilovoltios haces exactamente igual. Fíjense un detalle más. Esta curva que vemos acá es una curva 65K. Este 65K es el punto de diseño. Este de acá también es 65K, que es el punto de diseño. Entonces, ¿qué pasa si hay un problema en nuestra subestación? Primero revienta nuestro fusible, como debe de ser. Y después ya entra a tallar, en este caso, el concesionario. Y ahora vemos, acá tenemos, ¿ven? Lo que hemos estado explicando está acá. Acá te dice 0.1 segundo con 12 veces la corriente nominal. Y 0.2 segundos con 20 veces la corriente nominal. Y acá están los valores. Y el esfuerzo térmico, claro, yo no puedo hacerlo acá, pero sí lo puedo hacer en el software. No sé si han visto, pero acá tengo incluso corriente de cortocircuito, ¿ven? Fíjense, acá está la corriente de cortocircuito que tú puedes alimentar a esta hoja. Acá tienen entonces el manejo de fusibles. Entonces, trabájenlo con este. Este es el catálogo de ABB. Son fusibles tipo CEF, con los que vamos a trabajar nosotros. De ahí viene el cálculo de corriente de cortocircuito. Esto lo voy a pasar rápido porque la próxima vamos a ver esto. Paso a paso. Yo he hecho una hoja de cálculo de la corriente de cortocircuito. Es un poco trabajoso, es un poco que pues tienes que escribir, copiar, operar y al final te sale acá. En el punto A el cortocircuito, en el punto B el cortocircuito y en el punto C. Con eso es suficiente para que puedas operar en tu sistema. Uno de los objetivos de esta corriente de cortocircuito es encontrar el poder de corte. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el poder de corte?
significa darle uno de los parámetros importantes a los interruptores. El interruptor lo seleccionas por capacidad, lo seleccionas por tensión, tensión de aislamiento y poder de corte. Entonces, hasta ahora no hemos utilizado poder de corte. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Recuerdan que cuando veíamos en las ventanitas del cálculo, decíamos este poder de corte, no lo utilizamos, pues no tengo pues la corriente de cortocircuito. Entonces, nosotros en vez de hacer de esta manera, lo vamos a hacer paso a paso, para que ustedes sepan. Y ya después ustedes pueden hacer su propia hoja de cálculo, pero no se copien. Hagan ustedes tal cual creen conveniente. Después, esfuerzo térmico permisible que se va a dar en el fusible y en el cable. Entonces, la fórmula que hemos utilizado según las normas BDE, esto es la constante que se utiliza para el cable cuando es cobre, la sección es esta y el tiempo es este. Entonces, esta es la fórmula, la aplicas y te va a salir 50.6 kiloamperios. La falla en el punto B es 11.96 y entonces dice, si en B es 11.96, pues el cable tiene 50.6, entonces tiene varias veces para poder resistir. Entonces decimos, ¿no? Si la corriente de cortocircuito en cable es mucho más mayor que la corriente de cortocircuito en el punto B, perdón, en el punto A, entonces decimos el punto del PMI en ATA, en el PMI, por lo tanto decimos si cumple con la norma. Dimensionamiento de barras y aisladores, hay un método para poder utilizarlo. Ahora, cálculo de la ventilación de las celdas de la subestación compacta, modular e interior. Hay que hacer el cálculo. Y hay que ver, ¿no? Hay que ver cuántos, estas ventanas, o sea, la ventana de entrada y la ventana de salida, cuántos son sus dimensiones en metros cuadrados. Trata de eso. Sistema de aterramiento, ya lo hemos visto, tenemos que, en el caso de los del sur y en el caso de NEL, hay que calcularlo. Pero estamos en la parte de cálculo. Puede ser con cualquier método. Ahí tienes el método de luz del sur. Después nos dice especificaciones técnicas. Ahí tenemos las normas, todas las normas. Y esto ya es para la parte de obra y montaje. Toda la parte de seguridad de media tensión. Ahí tenemos el metrado del proyecto, todo lo que va a invertirse en el proyecto. Y ahí tenemos su cronograma de ejecución de obra. Por supuesto, esta parte de acá, si tú tienes ya las cantidades, todo lo que hacemos proyectos, tenemos una celda donde tenemos todos los costos de 5 o 6 empresas que venden estos productos. Entonces, ahí tenemos costos. Si el dueño me dice, yo quiero un metrado, metrado de mi proyecto y a la vez un metrado valorado, entonces significa que le tienes que poner cantidad, precio unitario, subprecio y el precio total, incluido las utilidades y las ganancias que se debe tener. Ahí está la planoteca, los 4 planos que hemos inventado inicialmente. Ahí tenemos un cuadro de ejecución de obras, ahí tenemos los anexos, todos los anexos que debemos acompañar. En algunas veces tenemos más anexos, otras veces, por ejemplo, no es necesario, pero siempre se estila colocar anexos para que el propietario, o en todo caso el que hace la obra, ya tenga la información. A ver, en estos minutos que nos queda, vamos a ver los detalles en el proceso de elaboración del proyecto. Fíjense, acá tenemos el PMI en este proyecto. Más o menos así se hacen las cosas, ¿verdad? Acá tengo el PMI
Y acá tengo la ruta. ¿Qué ruta voy a seguir para ejecutar el proyecto? Cada vez que yo cruzo una calle por donde van a transitar vehículos, tengo que poner las cruzadas de concreto. Por acá tenemos otra propiedad, por ejemplo, acá cruzadas de concreto. Todo esto obviamente lo tenemos que hacer en AutoCAD. Se hace un corte para ver cómo va a quedar este predio, este paso de cables. Acá, por ejemplo, acá hay una puerta que salen autos, salen camiones, entonces hay que ponerle un electroducto. Y así lo hacemos hasta llegar al predio. Entonces introducimos al predio y ahí hacemos también cortes. Estos son cortes, ¿ve? ¿Cuántos cortes tiene este proyecto? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá 6 cortes para ver en su totalidad cómo se va a comportar en este caso, el tendido del recorrido del cable de media tensión frente a los ductos, ¿no? Acá tenemos un detalle, fíjense, del punto del PMI. En él, o en todo caso, el señor te dice, ¿no? Acá vas a tener el punto de diseño. Acá hay un poste que tiene su nombre, el número del poste es el número 1. De acá 15 metros, acá tenemos un espacio. Ellos te dicen, tú vas 15 metros y este es tu PMI. De ahí comienzas a bajar, a bajar, a bajar hasta el propietario. Las pistas, fíjense, se representan así, con este tipo de curvas. No hay una pista que sea planita. ¿Por qué? Porque simplemente llueve y se hace pozo, ¿no? Y malogras, en ese caso, el asfalto. Siempre en las calles, cuando tienes una sola pista, se da con vereda, estacionamiento. Algunos son vereda y un pedacito de jardín, pero entonces tú levantas el plano como debe ser. Y acá, por ejemplo, fíjense, hemos agarrado un perfil y acá tú puedes ver el cable de media tensión. Como este corte tú lo estás viendo de frente, entonces el cable lo ves en un punto porque el cable se va a ir hacia arriba. Acá tenemos otra simulación que es vereda, ya no hay jardín. Acá tenemos otra donde tenemos vereda, pista, berma central y para el otro lado pista y vereda. Acá tenemos las longitudes y acá tenemos, dice, subestación de PMI proyectado, o sea, exactamente aquí en el centro está. Y eso es todo por ahora. ¿Qué nos falta? Nos falta, sobre estas cosas, nos falta lo siguiente. Las etapas de un proyecto, del ingeniero residente, es muy importante hablar, y alguna distancia de seguridad. Eso es lo que nos falta. Para no olvidarse, de una vez vamos a compartir la información para que ustedes lo tengan a disponibilidad y ya lo puedan leer. No se olviden que tenemos pendiente la evaluación de los sistemas de arranque, así que estudien para que den un buen examen. Mientras logro enviar algunas preguntas tengan que hacer. Profesor, los planos en donde se ve que el cableado pasa por debajo de la pista, ¿también deben ir incluidos? ¿O es simplemente didáctico? O sea, a nosotros nos contratan para hacer el proyecto. Y el proyecto significa plano, significa todo lo que es técnico, lo tienes que... Un ratito, ahí está instalaciones. Déjame mandar esto y te contesto, ¿ya? Un ratito. Ya. El propietario me contrata para hacer el proyecto. El residente, perdón, el concesionario manda a su ingeniero residente. ¿Qué debe saber
más igual, lo que a mí me conviene es que el residente sepa más de lo que yo sé. Si va un joven que ves que no sabe, entonces no te va a ayudar. Pero la idea es entre los dos, entre el concesionario y el proyectista, se debe hacer un buen proyecto. Cuando tú vas a pasar ya a obra, si el residente sabe menos que el proyectista, entonces va a hacer lo que tú has hecho. Pero si el proyectista sabe más que, el residente sabe más que el proyectista, hasta podría cambiar tu proyecto, ¿no? Porque podría sacarte fallas que no lo has tenido en cuenta. Entonces, eso es hasta cierto punto peligroso, porque una persona que sabe sí puede decir, no, este proyecto no sabe, no está bien. Y entonces le cae al dueño porque tiene que gastar nuevamente, y le cae al concesionario porque el concesionario, alguien lo ha revisado del concesionario. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Muy importante es saber ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, adicional? Fíjese, sin querer, ya ustedes tienen, en la parte final del curso, ustedes van a tener que presentar un proyecto. Si el proyecto está correcto, o sea, ya en la segunda parte del curso no se toma examen final. ¿Qué viene a ser el examen final? La presentación de tu proyecto y obviamente la sustentación. Eso nos lleva más o menos 2 semanas, algo así, ¿no? Entonces, para que ustedes ya sepan, en la semana 14 nosotros ya tenemos todas las notas. Todo el mundo ya tiene sus notas y ya sabe si va a aprobar o va a desaprobar. En la semana 15, los que han desaprobado en la 14 entran en la semana 15. Y la semana 16 lo utilizamos para ya entregarles notas, ver algún oral, de repente un alumno tiene 10.4 y entonces necesita para tener su 10.5 y salir pues por su 11. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes, que pasen un fin de semana, ya tienen la información, léanlo, estúdienlo para que todo esté, pues, todo esté válido para sus evaluaciones. Ok, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor, gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, profesor. Profesor, disculpe, una última duda tenía. A ver. Profesor, con respecto al examen que va a ser la siguiente semana, ¿va a ser el día viernes o el día sábado va a estar programado, profesor? No lo sé, coordinen con Wilson y Wilson me comunica qué día. Para mí no hay ningún problema. Ok, profesor, gracias. Muy bien, hasta luego. Profesor, buenas noches. Disculpe, una consulta. Adelante. Bueno, más que todo una petición, ¿no? ¿Me podría pasar, algunos información sobre el sistema de alarma contra incendios, si es que tuviera? Lamentablemente no tengo información de alarma contra incendio. Ah, ya, profesor. Ya, igual muchas gracias. Muy bien, de Hasta nada. el otro viernes.